Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy en Divulgación Palante vamos a reaccionar y comentar dos noticias de las cuales veo bastante importantes, una en el aspecto social y otro en el aspecto geopolítico. Una en concreto es que Netflix, la madre que los parió, ya sabemos cómo bloqueará Netflix las cuentas compartidas. No pinta nada de bien, pero desde la página se ataca nos ponen en preaviso de que estas maniobras que sacan estas plataformas se darán o se llevarán a cabo a partir de este mismo año, de las cuales ya a través de documentales dirigidos a sus inversores, de los cuales el 60% de los usuarios no comparten esa forma de ver esa información que nos cuentan, porque muchos de los cuales compartimos eh, pues la cuenta con miembros de la familia, como puede ser algún hermano, y de las cuales prácticamente no residimos en el mismo sitio, con lo que eso daría confusión a la IP registrada, porque registran la wifi y cosas así, pues daría confusión a que de alguna manera pues no pudiéramos compartir la misma cuenta dos miembros de la misma familia, de las cuales dividen asignaciones a esa cuenta. Si hasta 5 usuarios puedes meter, pues tienes a tu hermano, a ti mismo y a los niños que hubiera por medio que pudieran disfrutar de ese contenido. Pero, os vuelvo a decir, esto entra dentro de la misma cuenta o una cuenta familiar de la que se supone, además nos cuenta Sakatá, de que este plan de Netflix para acabar con las cuentas compartidas tiene bastantes fisuras. De ahí que saquen la ley y los demás intentamos valorar la trampa para ver si podemos seguir viendo este tipo de contenido en estas plataformas. No tienen en cuenta hogares en las que la IP es dinámica, cambiando con cada reinicio de router. Familias con más de una vivienda tampoco tienen en cuenta que el usuario principal puede no residir en el mismo hogar que Netflix determina como principal, etcétera. Pero ya os digo que esto es a nivel social, de las cuales no saben cómo joder más la vida y chuparnos la vida en sí misma a través de los dineros. Y si hay cosas dentro de la plataforma o mierda de las que no se están haciendo bien, pues sí, es verdad que hay que renovar el tipo de propuestas que haya para sacar rédito y poder seguir subiendo contenido a la plataforma, y sin que, como siempre, se tenga que ver perjudicado a aquellas personas que entran dentro de la normalidad de cuentas compartidas, como pueden ser las de familias vinculantes. Pero ya os digo, esto simplemente a nivel social y a nivel geopolítico o a nivel mundial. Una de las cuestiones que ahora mismo no vemos, que está ahí en plena negociación a ver quién se disputa la soberanía y la influencia en el continente africano, qué interés oculto tiene de esta familia de negocios TV, que nos trae esta noticia que hay que empezar a valorar, no solo porque nos puedan joder las cuentas a los usuarios, sino porque de alguna manera estamos volviendo a la historia de los cuales ciertos países se aprovechan de otros, de los recursos naturales de otros, entre otras cuestiones, los trabajadores y otras mierdas que hay que tener en cuenta. Y ya os digo que dentro de esta noticia voy a intentar exponer mi punto de vista, de los cuales esta gente pues está mirando al continente africano como eso, como algo que se les cae la baba, porque es que ya os digo que el continente africano no es solo rico en cultura y en personas, sino que también es rico en muchos de los recursos naturales
que son el continente más demandado y el que más produce para la obtención de materias primas como el litio o muchas de esas tierras raras que hoy por hoy sabemos a través de la ciencia que tienen mucho valor y que donde más predominan es en el continente africano. De Estados Unidos, aunque también son protagonistas, ponemos el foco en África. ¿Qué tiene África? Que Estados Unidos, Rusia y China se están disputando y además ya de una forma que no deja lugar a dudas la influencia en mano de obra barata y recursos naturales para abastecernos durante muchos siglos. Se han marcado recientemente en giras africanas y lo han hecho a lo largo de este último mes. Son unos movimientos que, como decimos, nos llaman poderosamente la atención y nos hacen poner el foco en África como un nuevo gran interés de estas potencias que, ¿por qué decimos, será? Se disputan la influencia en el continente. Bueno, influencia política, económica y desde luego también militar. África tiene grandes atractivos, los recursos minerales, tierras agrícolas y también ubicaciones estratégicas que lo han convertido en un enclave fundamental para las grandes potencias mundiales que desean expandir su dominio. Y más ahora con el conflicto abierto que hay con Rusia. Es distinto, aunque podríamos decir que tienen un denominador común, ¿no? Pero vamos a comenzar con Estados Unidos y con la reciente gira de Janet Yellen. En el trasfondo del viaje de Yellen está la preocupación de Estados Unidos por su menguante influencia en el continente. Es algo que contrasta, de hecho, con la posición de China, que ha ampliado enormemente su presencia económica en los últimos años, mientras que Rusia China no es ha podido tonta, construir una influencia militar y lo que pasa que en ciertas regiones, particularmente hay que mirar aquellas ciertas donde hay cuestiones de conflictos China que civiles. hacen sobre los trabajadores africanos que ya también vemos. Con 254.000 millones de dólares de intercambio comercial en 2021. Ya ves. China es el mayor proveedor de inversión extranjera y el mayor productor de tecnología y de el comercio chino en África ese tipo de... es, para que lo tengan ustedes en cuenta, en torno a 4 veces mayor que el de Estados Unidos. Con sus inversiones en África, China se ha posicionado como un contraste respecto a los gobiernos occidentales. Está financiando, como decimos, gran parte de la son los mayores productores de tecnología y otros recursos, ha sido ampliamente con lo que es ampliamente necesario para China el tener ese tipo de acuerdos con el continente que más recursos naturales produce. Deudas con China. Algo a lo que el gigante asiático ha respondido. Recordemos que la semana pasada hablábamos de esto. Dice, en pocas palabras, que Estados Unidos tiene que meterse en sus asuntos, que se encarguen ellos del problema que tienen con el techo de deuda. Pero Estados Unidos, hay que decir que no es el único país que advierte de esta situación entre los países africanos altamente endeudados y China. Algunos políticos occidentales también han expresado su temor de que esta financiación por parte de China en África equivalga a una diplomacia trampa de deuda en la que se acumulan deudas inmanejables para permitir que parecida a la que reclama Estados Unidos. Aunque países como Kenia y Zambia sí que están sufriendo una carga de deuda en espiral, pero su situación no puede atribuirse al 100% a los préstamos chinos. Es un agravante, sí, pero no es el motivo al completo. Aunque también tenemos que hay tanta manipulación en el continente africano que lo que menos problemas tienen es con el mierda de Boko Haram. Es más atractivo que lo que está ofreciendo en estos momentos China. Y aunque Estados Unidos tiene que ponerse al día en África, hay que tener en cuenta también que sigue siendo un socio comercial vital. La política de Estados Unidos en África ha estado desconectada durante años, particularmente bajo la presidencia de Donald Trump. Así que los últimos movimientos, estos últimos viajes, forman parte de un reinicio, podríamos decir, importante en esas relaciones entre Estados Unidos y el continente africano. De hecho, recordemos que el mes pasado se celebró en Washington una cumbre de líderes africanos y realmente fue clave. Esta cumbre fue en realidad ligera en política, estaba más enfocada en la parte económica, en revitalizar esos lazos, en establecer más que a la política aplicable a la sociedad africana. Tiene que estar presente, o al menos tiene que dar la impresión de que está presente en África. Respecto a Rusia, Estados Unidos considera que utiliza sus lazos económicos y de seguridad para llevarse a los países africanos a su terreno, sobre todo ahora en relación a la guerra en Ucrania. Pero hay que decir que los países africanos estrategia militar en general no quieren tener que elegir. La mayoría de los líderes recuerdan
con preocupación las guerras de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el continente durante la Guerra Fría. Por lo tanto, son reacios, se muestran bastante reacios. No quieren postularse de una lucha de poder global. Así que muchas naciones africanas en estos momentos lo que quieren es una relación lo más está como España le pasó en la Segunda Guerra Mundial, que coqueteaba con las potencias que fueran necesarias para reactivar la economía productiva y estar al margen prácticamente de las mierdas de los conflictos de terceros países, y más sabiendo que a través de este tipo de manipulaciones geopolíticas. Han manifestado cuál es su opinión, como por ejemplo el expresidente de Ghana, que recientemente admitía que en varias ocasiones África se ha visto casi obligada a elegir de qué bando está. Y dijo algo muy acertado. Dijo, cuando Tigray y Etiopía están en conflicto, nosotros no preguntamos al resto de países a quién apoyan. Exactamente. Y solucionarlo. Así que creo que la prioridad debe ser cómo resolver. Que es lo mismo que tendrían que hacer cada continente, intentar amoldar para que se pueda llegar a una consolidación entre uno y otro. Es que yo no entiendo por qué polla te tienes tú que meter en mis competencias porque a ti te sale la polla, inquisidor de mierda. África cada vez tiene un mayor poder de negociación geopolítico y económico. Y mientras ahí tenemos a Estados Unidos, a China, el continente y a africano Rusia, está despertando desde su silencio. Que mira con esperanza y recelo a partes iguales. Haz lo que tú quieras, que yo haré lo que más me convenga. En el foco, muy interesantes estos últimos movimientos que se están produciendo, y nosotros, como decimos, no queremos apartar el foco de África, a pesar de que también seguimos vigilando de cerca el resto de la escena geopolítica. Pero lo que está ocurriendo en África en estos momentos resulta muy interesante y vamos a seguir vigilándolo, por supuesto, aquí en Negocios Televisión y, por supuesto, en Rolling Stocks. Nos queda mucho programa por delante, pero estas son las claves que queríamos vigilar, potenciar y que además vamos a analizar a lo largo de la tarde. Es que ya digo, esta familia de Negocios TV se pega el trabajazo, y todo aquel que podáis contribuir con estas plataformas, pues contribuir, porque verdaderamente hay tanto trabajo y tanto talento detrás de lo que prácticamente nos regalan, que es de necesaria obligación el tener en cuenta este tipo de plataformas para poder hacerse una idea no solo social, sino geopolítica, de aquellas cosas que hoy por hoy no tenemos en cuenta, pero que dentro de varios años puede ser que abra la puerta a otro conflicto geoestratégico, de los cuales las verdaderas potencias que saben cómo manejar el cotarro en estas situaciones se disputan la soberanía de varios recursos, ya sea del territorio nacional o de terceros países, de los cuales ya os digo, solo tenéis que buscar en San Google, en el tema del mapa, de los cuales ya vemos como Marruecos sabe cómo posicionarse estratégicamente para poder hacer esa soberanía impositiva que están haciendo sobre territorios que nunca fueron suyos, y de cómo Argelia está un poquito aprovechando la situación porque es normal por aquellos recursos energéticos que necesitamos en el continente europeo y que de alguna manera no se ven por aquello de que al pueblo necesita seguir calentándose y comer. Y como no tenemos esa representación política que acabe con esta estrategia geopolítica, porque no depende de 4 o 5 países que digan esto no hay por dónde cogerlo, y sabiendo que estamos hablando de invadir territorio del que nunca o por acuerdo nunca llegaron a ser tuyos y solo llegaron a pertenecer en tu idea a través de cualquier tipo de maniobra impositiva, ya sea en el pasado o lo que estamos viendo en la actualidad, de las cuales solo nos deja una estrategia para saber más o menos ver hacia dónde van esas corrientes que nos dice esta página de Negocios TV,
de esa influencia sobre el continente africano y qué es lo que le interesa a esas fuerzas mundiales para establecerse con el control de dichos recursos naturales, de los cuales ya os digo que San Google responde de la que riqueza en recursos naturales continente africano y te explica detalladamente el tipo de recursos y de cosillas que tienen allí que favorecen cierta parte del tejido productivo y más como sabemos que es el tejido productivo chino o asiático, de los cuales se ven muy privilegiados para poder entrar en este tipo de recursos, puesto que no solo lo demanda su tejido empresarial y productivo, sino que a la misma vez, teniendo esos recursos naturales como blindados, pues se afianza la posición de primera potencia económica mundial, entre otras cuestiones que habría que analizar, de las cuales ya os digo, preguntas relacionadas que pueden partir a través de estas cuestiones, cuáles son los recursos naturales del continente africano. Entre otros, ya os digo, el continente africano tiene infinidad de recursos, entre otros que todavía no comprendemos por la ciencia, como las tierras raras, y de los cuales hay países que están intentando descarbonizar la huella ecológica y que ven al continente africano como un método de fracking para poder explotar, entregándole recursos banales como puede ser el dinero, porque a esta gente le sobra, y no solo eso, sino la moral, para decir que metáis vuestro dinero en los huevos, porque los principales problemas que tiene esta gente son aquellas potencias mundiales, entre otros genocidas de mierda, que atacan a esas criaturas que vemos en las redes sociales, de las cuales ya os digo cuáles son los contrastes entre el continente africano y los países ricos en recursos, y de los cuales nos hace saber que África impresiona a sus África impresiona por sus sorprendentes contrastes. El continente genera uno de los ingresos enormes gracias a la explotación de sus recursos y a los grandes proyectos de inversión aportan miles de millones a los gobiernos de los países ricos en recursos, de los cuales ya os digo, esto es un método de manipulación que tiene estas grandes potencias mundiales para, a través de sitios más desfavorecidos por el tema que tienen interno, pues poder aprovecharse de esos recursos tan valiosos que a ellos tanto les interesa, de los cuales ya os digo, queréis entender un poco por qué África es tan rica en recursos naturales y os venís otra vez, no solo al buscador de Bing, porque San Google algunas veces se ve comprometido por el historial de búsquedas que lleves anteriormente, y en función a lo que más veas que tiene más contenido pedagógico, pues tú adquirirás ese conocimiento, joder. De los cuales ya os digo que simple y llanamente poniendo en el buscador recursos naturales distribuidos por el continente africano, nos muestra imágenes de las cuales nos dice exactamente la productividad de esos recursos naturales, de esa extracción de esos recursos naturales, y el tipo de actividad que tienen desarrollada a través del continente, de los cuales, quitando lo que ya sabemos, como puede ser Argelia y todos estos países de los cuales su principal actividad son en extracción de petróleo, gas, entre otras cuestiones, y vemos como a lo largo del continente africano tenemos tantos recursos naturales que sería una gilipollez intervenir en los otros países que se están intentando amordar a lo que sería el estándar europeo, y sí dejar al continente africano otra vez desprotegido para que
potencias mundiales como le está pasando a China, de las cuales os vuelvo a decir, no tenéis que creer mis palabras, pero sí que veáis cómo metiendo palabras tan sencillas como China, África y colonización, vemos cómo el interés geopolítico por posicionarse como primera potencia mundial le favorece mucho a China a través de los recursos naturales del continente africano, y ellos están invirtiendo, haciendo la estrategia que ya hizo Estados Unidos en su día para aquello de financiar a África para dejarle el San Benito colgado a los ciudadanos. Y ahora intentan, ya os digo, desde el continente asiático hacer este tipo de maniobras que ya en su día hicieron los Estados Unidos. Pero como yo os vuelvo a decir, no tenéis por qué creer mis palabras, simple y llanamente buscando en San Google o en Don YouTube, pues vemos esas noticias que deberíamos de empezar a tener en cuenta, puesto que ya son viejas y algunas con más de 4 años, de las cuales ya nos ponen en antecedentes de lo que se está gestando desde hace varios años, y que ahora cadenas como Negocios TV nos ponen en antecedentes una vez más para que tengamos en cuenta esas estrategias geopolíticas que no vemos en la sociedad y que después harán que otra vez más paguemos desde el ciudadano todas esas mierdas estratégicas que nos quieran brindar estos malnacidos. Pero ya digo, si veis que la exposición de estas noticias tan sugerentes a abrir un debate impresionante no tiene no tiene algún testillo por ahí para poder ver alguna cuestión que se nos pueda escapar, porque no quiero ser un quemasangre, y por eso os digo, en la caja de comentarios podemos abrir un hilo de conversación a este tema y ver si verdaderamente estas noticias que nos expone esta familia pues nos pueden dar a pensar algún tipo de estrategia de estos representantes, entre otras cuestiones que después, os vuelvo a decir, se refleja en el pueblo, que es el que tiene que comerse estas putas cuestiones. Como siempre digo, un cordial saludo y cuídense mucho.